relacionados con la prostitución. Uno de sus ayudantes decía, un sinvergüenza tiene que ser decente si quiere trabajar con Mike. Así que nada de proxenetas. En 1873, el rey Mike abrió un imperio de juego como no se había visto antes en Chicago. Él lo llamaba simplemente el almacén. Cuando abrió un edificio de varios pisos, su socio le miró y le preguntó, Mike, ¿todo esto es para el juego? Y este contestó, no te preocupes, cada minuto nace un nuevo pardillo. Durante los años de su reinado, Mike McDonald nunca ostentó un cargo electivo. Durante décadas continuó siendo el proverbial hombre tras el hombre, una poderosa figura que daría forma a la larga historia del submundo irlandés. Uno de los secretos del éxito de la mafia irlandesa fue el hombre que en realidad movía los hilos del poder. No era la figura pública, no era el que ostentaba un cargo público. Mike McDonald fue un claro ejemplo de esto. Él fue quien dio paso al alcalde de Chicago conocido como nuestro Carter, Carter Harrison. Con nuestro Carter en el bolsillo, el rey Mike desplumó a la ciudad mediante una serie de sobornos y contratos fraudulentos. Y a pesar de 40 años de viles actividades, no pasó ni un solo día en la cárcel. A finales de siglo, el reino del rey Mike llegaba a su fin, y los dos hombres que le sucedieron se enorgullecieron de ser el centro de la atención pública. Dos de los personajes más pintorescos que emergieron en Chicago en los años posteriores a Mike McDonald fueron John Badhouse Coughlin y Mike Hinkie Dink Kenna. Eran los concejales del Levy District, al sur de Chicago. El Distrito 1 en Levy District era el centro del crimen y de la corrupción en Chicago. Las prostitutas, el alcohol y el juego embolsaban casi 40 millones de euros al año. Pero en 1896, Hinkie Dink y Badhouse llevaron este libertinaje hasta un punto nunca visto en Chicago, ni en ningún otro lugar de Estados Unidos. La fiesta del Distrito 1 era un acontecimiento legendario que se celebraba una vez al año en Chicago. Se creó como un evento para recaudar fondos en el que había una gran fiesta romana. Todos los criminales de la ciudad compraban entradas y asistían para divertirse y codearse con las principales figuras políticas y con los representantes de la ley más importantes. Se celebraba en un lugar llamado el Coliseo. Había una orgía a medianoche, momento en que las puertas se cerraban al público y todo el mundo se volvía loco. Algunos periodistas que lo presenciaron dijeron que era como ver Roma después de ser saqueada. Algunos líderes religiosos publicaron un informe que afirmaba que el Levy representaba el fin de la civilización como la conocemos, una verdadera Sodoma y Gomorra. En las décadas que siguieron, los abogados de la abstinencia encabezaron un nuevo experimento que no solo cambió la apariencia de los gángsteres irlandeses americanos, sino que reformó la sociedad de los Estados Unidos. A finales del siglo XIX, los irlandeses dominaban Nueva York y Chicago. No lo podéis robar vosotros solos. Tan solo 50 años después de llegar a Estados Unidos, la mafia irlandesa tenía estas dos ciudades envueltas en prostitución, juego y corrupción. El desprecio por los gángsteres llegó a su punto máximo. Y en enero de 1919, los líderes de la abstinencia dieron el que creían el golpe decisivo en la guerra contra la corrupción. La 18ª enmienda fue ratificada en el Congreso y un año después era ilegal fabricar, vender o beber alcohol en todo Estados Unidos. Cuando la gente hablaba del noble experimento, se referían a la prohibición. Este movimiento pretendía erradicar no solo el concepto de beber alcohol, sino también el concepto de la taberna. Pensaban que si las tabernas desaparecían, podrían librarse de toda la corrupción, de las mafias y de los gángsteres.
El alcohol era una parte importante de la vida irlandesa. Esta gente venía de una isla lluviosa, fría y ventosa. Tenían su propia cultura, hablar, fumar, beber y ese sentimiento de camaradería. La prohibición fue diseñada por la élite protestante para mantener a los católicos y a los judíos en su lugar. Pero irónicamente lo que sucedió fue que a causa de la prohibición se creó un verdadero poder en estos centros urbanos que nunca antes había existido en las clases bajas de Estados Unidos. Para los gánsteres irlandeses americanos, la prohibición fue lo mejor que pudo pasarles. Marcó el comienzo de una era gloriosa para la mafia irlandesa americana. En Chicago, un irlandés robusto, de cara alegre y brillantes ojos azules, estaba preparado para una oleada de riqueza y poder. Dean O'Banion nació en 1892 y cuando tenía 9 años se mudó a Chicago a vivir con sus abuelos en una zona conocida como Little Hell. En diciembre de 1919, antes de que la prohibición se hiciera efectiva, iba caminando por una calle de Chicago cuando vio un camión lleno de licor aparcado en un callejón. Por pura curiosidad, O'Banion miró dentro del camión y vio todas las botellas de whisky. Así que cuando el conductor bajó la ventanilla, O'Banion sacó un tubo lleno de monedas del bolsillo, le golpeó con él, le dejó inconsciente y se marchó con el licor. Y entonces se dijo: tengo todo este licor, ¿qué voy a hacer con él? Lo distribuyó entre los dueños de las tabernas. O'Banion volvió a casa con 10.000 euros en el bolsillo. Ya sabía lo que iba a hacer el resto de su vida. El contrabando era mejor que la prostitución y mejor que el juego, porque había ciertos tabúes culturales sobre estos últimos. Todo el mundo sabía que eran malos de alguna manera, pero beber, que estaba bien en 1919, de repente estaba mal en 1920. Esa era la insensatez de la prohibición. Era imposible no sacar dinero de eso porque simplemente le daban a la gente lo que quería. O'Banion vio el contrabando como un negocio. No se consideraba a sí mismo como un criminal. Tenía una floristería que era probablemente la más próspera de todo Chicago y que suministraba flores para los tiroteos de gánsteres que tuvieron lugar en Chicago en esta época. En 1924 fue declarado archienemigo de Chicago, supuestamente tras haber matado u ordenado matar a al menos 25 hombres. Lo que consiguió la prohibición fue que los gángsters irlandeses dejaran de atacar a los políticos y pasaran a convertirse en el centro de atención. Se creó un monstruo, se convirtió a esos matones callejeros en señores feudales. Y ahora el paradigma estaba cambiando. Ahora los gánsteres decían: un momento, ¿por qué debería escucharte? ¿Qué vas a hacerme? ¿Sabes lo que yo puedo hacerte? Que es básicamente llevarte a la tumba. El lugar donde este cambio de poder fue mayor fue en Nueva York, donde el un día formidable Tammany Hall se convirtió en la herramienta de un gángster irlandés de la zona oeste de la ciudad. Owney Madden logró reconocimiento como joven criminal en Hell's Kitchen al pertenecer a la banda Gopher. Era el tipo de americano curtido por la calle. Su primer asesinato fue el de un italiano llamado Luigi Malanucci, al que Madden disparó a bocajarro a plena luz del día delante de todo el mundo y dijo: soy Owney Madden, de la 10ª Avenida. Todos los testigos prefirieron olvidar que le habían visto, y así es como recibió el sobrenombre Owney el asesino. Owney unió fuerzas con un rico contrabandista de ron, conocido como Big Bill Dwyer. Con la financiación de Dwyer respaldándole, Madden emprendió la organización del submundo. La operación de Big Bill Dwyer y Owney Madden tuvo tanto éxito que se hizo famosa como la Asociación. La Asociación lo dominaba todo. Era el sistema de distribución y el sistema de pagos, y todo relacionado con el contrabando de alcohol. A principios de 1924, la asociación abrió la destilería más grande del centro de Manhattan. La cerveza se llamaba Número 1 de Madden. Owney y la asociación cuidaban de Tammany y a cambio Tammany cuidaba de los agentes y la policía de la prohibición.
El dinero del contrabando se usaba para financiar campañas políticas. La oficina del fiscal del distrito estaba involucrada en muchas ocasiones, por lo que afectaría a todo el sistema del gobierno estadounidense. El hombre de Tammany que engrasaba las ruedas para Madden y para la asociación era un astuto irlandés-americano llamado James J. Hines. Jimmy Hines se convirtió en el financiero. Era el hombre al que se realizaban los pagos, el hombre que distribuía el dinero a los policías corruptos y a los políticos corruptos. Con Dwyer y Hines respaldando a Madden, Nueva York estaba en manos de la mafia irlandesa. Owney y la asociación establecieron una red de clubes nocturnos y tabernas clandestinas que proporcionaban una nueva salida para la número 1 de Madden. Owney Madden, que una vez fue un matón callejero de Hell's Kitchen, se convirtió en el hombre de moda.